Bienvenidos a este nuevo canal, primer episodio de esta primera temporada en ventas desde la ciencia. Mi nombre es Pablo Luna, soy experto en neurociencia aplicada a la videollamada de venta, a la venta en general. Soy analista de conducta, experto en lenguaje no verbal y este canal, este podcast se ha creado precisamente para hablar de neurociencia, para hablar de venta y para hablar de desarrollo personal y de la gestión emocional de la venta, que son cosas sumamente importantes con un único fin: entender mejor a las personas que compran y cómo poderles facilitar a que tomen decisiones. Pero eso lo vamos a hacer a través de un desengranado absoluto. Nos vamos a meter en las tripas durante muchos episodios, durante muchos capítulos. Exactamente, primero vamos a empezar por uno a la semana. Y hoy exactamente, este primer capítulo, vamos a hablar de las objeciones. La vamos a desengranar. Quiero que tengas ese primer contacto y que de este primer capítulo, de este primer episodio, te lleves, te lleves sustancias positivas, pero sobre todo sustancias que te aporten y que sean importantes para que empieces a mejorar este proceso o a entender mejor todo lo que está sucediendo en el área de la venta, en el área de entender mejor a las personas con las que nos comunicamos y de las cuales queremos obtener una transacción. Bueno, hoy, como he dicho, vamos a hablar de objeciones y vamos a explicar todo este proceso de la forma más simple posible. Siempre vamos a utilizar, no te esperes entretenimiento en este canal, en este podcast, espérate divulgación, espérate información de valor, espérate información con fundamento. Hay veces que nos pondremos muy técnicos y hay veces que nos pondremos menos técnicos y hablaremos de una forma, más cotidiana, pero el objetivo es sin duda que entiendan mejor cómo piensa quien te compra a través de este proceso, ciencia y venta. Bueno, vamos a empezar directamente, no hay que perder mucho más el tiempo. Vamos a hablar de las objeciones y voy a intentar que salgas de este capítulo, de este primer episodio, con las ideas lo más claras posibles a raíz del proceso de las objeciones, qué son, qué piensa mi cliente realmente, cómo resolverlas, cuál es la mejor estructura que puedo llevar, qué puedo hacer, qué no, qué cosas debo hacer, qué cosas debo evitar. Bueno, vamos allá. Bien. ¿Qué son? Primero vamos a empezar por lo más simple de todo. ¿Qué son realmente las objeciones? Bueno, en el mundo de la venta hay, bajo mi punto de vista, ya metiéndonos desde el terreno de la ciencia, yo creo que mucho maltrato en cuanto a mucha terminología, ¿no? En las objeciones se habla mucho de rebatir, en las objeciones se habla mucho de cómo hacer que el cliente entienda que yo llevo la razón, cómo convencer, en fin, yo creo, bajo mi punto de vista, usando solamente el ámbito científico, que se genera mucho maltrato a nivel comunicativo. Entonces, tenemos que entender que esto es totalmente natural, ¿eh? Hay una mosca por aquí, cojonera, que no para de darme... Yo creo que está tan pendiente de la venta que llevará aquí no sé cuánto tiempo. Bueno, la idea es, la cuestión es que en el ámbito de las objeciones hay mucho maltrato de terminologías y el 100% de las personas que aprenden a vender o que tienen un negocio, que quieren realmente mejorar este proceso, normalmente hay una connotación negativa durante este proceso, ¿no? Se genera mucho nerviosismo, mucha incomodidad. El otro día, de hecho, hice una encuesta y para la mayoría de personas que venden algo, un servicio, normalmente un servicio, su punto clave o su punto determinante en este proceso es las objeciones, ¿no? Bueno, vamos a intentar clarificar todo esto. ¿Qué sí, qué no? ¿Qué es una objeción? Bueno, primero te hago la pregunta. ¿Qué es para ti una objeción? Seguramente te pueda venir a la cabeza un concepto, una excusa. ¿Bien? Te digo esto porque es de todos los alumnos a los que formo, siempre cuando empiezan la formación es el principal cometido, ¿no? El principal término que se les viene a la cabeza, una excusa. Bueno, realmente, una objeción, de acuerdo a las objeciones, antes de explicar qué es lo que son, quiero decirte que es algo que nosotros manifestamos en cualquier situación en el que lleve implícita una toma de una decisión. Como bien sabes, comprar o montarme en una montaña rusa, o comprar un coche, o salir con los amigos, o tomarme una cerveza con una chica, con un chico, conlleva a que mi cerebro procese lo que en neurociencia se conoce como sistema de recompensa aversión a la pérdida, balance situacional, es decir, el entender que una decisión que yo tome
debe de ser siempre favorable, ¿no? Hay cosas que controlo y cosas que no controlo, pero sin duda todo lo que a un ser humano le lleva a tomar una decisión, a ir con mis amigos, a comprarme un coche, es porque entiendo que si tomo esa decisión será favorable. Otra cosa es que durante el transcurso hayan cosas que no sé, que se me escapan de control y que yo no domine y que salga mal la decisión. Pero el objetivo, el fundamento es que esa decisión sea favorable. Bien, por eso usamos, desde la neurociencia, para entender mejor la venta, usamos el proceso de la toma de decisión. Esto es algo infinitamente estudiado por Kahneman, Amos Tversky, psicólogos, neurólogos, neurocientíficos que han estudiado mucho este proceso y que hay bastante evidencia científica al respecto de esto. Entonces, cuando hablamos de una toma de decisión, de que alguien quiere comprarte, de que alguien quiere, por ejemplo, subirse a una montaña rusa, existen lo que denominamos frenos, miedos, obstáculos. Una decisión, como te he dicho, tiene dos caminos, que me salgan bien o que me salga mal. Perfecto. Si me sale bien no hay ningún problema. El problema viene cuando yo empiezo a entender que esa decisión puede llevar riesgos. Es lo que se conoce en neurociencia como aversión a la pérdida. Que a mí me genere miedo esa decisión, por los motivos que sean, da igual. O porque, por ejemplo, en esa montaña rusa yo no tenga muy claro el montarme o no, porque tenga miedo, porque me den miedo las alturas, da igual. Pero lo importante de entender es que hay algo que a mí me obstaculiza, que a mí me genera miedo, que a mí me hace, que me frena, que no me hace poder tomar la decisión porque creo que el resultado no será favorable, que voy a sufrir. Ya hablaremos en otro momento de lo que realmente quiere nuestro cerebro, tanto la supervivencia como la reproducción. Ya habrá un capítulo solamente de esto. Entonces, después de esta explicación, usando la neurociencia, ¿qué es una objeción realmente? Bueno, una objeción no es una excusa, ni una objeción es una duda. Simplemente vamos a entender una objeción como cualquier factor que le dificulte a una persona tomar una decisión. Normalmente, estos factores conllevan una emoción implícita, el miedo. Una objeción es cualquier barrera, cualquier obstáculo que yo ponga entre la decisión. Entonces, ¿qué ocurre? Antes te dije que había mucho maltrato en cuanto a la terminología. Una objeción es un freno y un obstáculo, cualquier cuestión que yo opongo a tomarme una decisión. Otra cosa es el término excusa. Una excusa es todo lo que yo propongo que no es real para no hacer frente a la objeción. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy simple. Si yo voy a un parque de atracciones con un amigo y a mí me dan miedo las alturas y ese amigo se quiere montar conmigo en una atracción en la que tiene 20 metros de altura, yo tengo dos caminos aquí. Reconocerle mi principal freno, es decir, mi objeción. Oye, que es que me da miedo el montarme porque tengo miedo a las alturas, o le puedo generar una excusa para tapar la verdadera objeción. ¿Cuál puede ser esa excusa? Pues por ejemplo, que me duele la cabeza o que no me encuentro bien. Cuando lo que realmente me pasa es que me dan miedo en las alturas. Por eso, frente al mundo de las objeciones, quiero que entiendas y que tengas claro desde hoy y desde ya que tienes que empezar a entender como una objeción como un factor o varios factores que dificultan a alguien a tomar una decisión y que eso precisamente genera miedo, genera parálisis, no le hace poder hacer frente a esa decisión, por tanto ese miedo, ese obstáculo debe de ser resuelto para que esa persona pueda tomar esa decisión. Frente a las objeciones, a todo lo que te he comentado antes del término excusa, aquí hablaremos y lo esbozaremos muy bien de lo que se llaman las objeciones no reales o las objeciones cortina de humo. Es decir, todo aquello que el cliente no quiere reconocer para no hacer frente a lo que realmente le pasa y a lo que realmente le da miedo. Hay que entenderlo así, es el fundamento. Siempre todo lo que voy a decir aquí en este canal va a tener un fundamento científico. No se trata de lo que Pablo Luna Morilla piense o de lo que Pablo Luna Morilla le venga mejor o lo de que Pablo Luna Morilla haga en una videollamada o en una llamada. No. Esa es otra de las cuestiones que quiero aclarar aquí. No se trata de lo que yo diga, se trata de lo que la ciencia estipule. Será un canal de divulgación en el que entenderás mejor a procesar y entender cómo funciona el cerebro humano conforme a la toma de las decisiones, es decir, conforme a la compra y la venta a través de la ciencia. ¿Bien? Perfecto. Ahora que sabemos que es una objeción, que no es una objeción, vamos a intentar entender cómo poder resolverlas de una forma efectiva. Bien.
En neurociencia hablamos de certeza y de incertidumbre, es decir, de entornos favorables y de entornos desfavorables. Te puedo poner un ejemplo. Cuando hablamos de entornos favorables es que yo tenga claro que voy a tomar la decisión, y de entornos desfavorables que no lo tenga claro. Te vuelvo a poner el mismo ejemplo de la montaña rusa. Que tenga claro que me voy a montar a la atracción y que no tenga claro que me voy a montar a la atracción. Muy bien. ¿Qué pasa? Que cuando un sujeto no tiene claro, por los motivos que sean, tomar esa decisión, se genera incertidumbre. La incertidumbre es un miedo irracional o racional, es decir, consciente o inconsciente, que dificulta la toma de la decisión y que por tanto genera en mí un proceso de estrés, un proceso de presión, un proceso de miedo. Y precisamente el miedo, el estrés, la neurociencia nos dice que lo que genera en el individuo es una falta de seguridad a la hora de tomar la decisión. Por tanto, todo se altera. Cuando sentimos estrés, todo se altera. Cuando sentimos presión, todo se altera. Y cuando digo que todo se altera, me refiero a que seguramente seré menos sincero, a que seguramente estaré, un poquito más, que no esté tan receptivo, que esté más irascible, que me moleste todo un poquito más, que tenga más miedo. En general, cuando hay estrés, hay una situación estresante, nuestros comportamientos, nuestros patrones conductuales varían. Bien, ¿por qué explico esto? Porque uno de los principales fallos que se dan en un tratamiento de objeción es que precisamente el vendedor somete a estrés y presión con su conducta y comportamiento al sujeto o al prospecto. Y eso le hace disminuir la sinceridad y le hace que finalmente se generen ciertas situaciones incómodas de tensión y de fricción que hacen que finalmente la decisión no se tome. Por eso, nosotros, en neurociencia, en la ciencia, no hablamos de rebatir una objeción. Aquí vamos a utilizar otro concepto totalmente diferente. Aquí vamos a hablar de resolver. Aceptar, validar, comprender, entender y resolver. Rebatir conlleva, si buscamos a través de la RAE lo que significa rebatir, entenderás que uno de las principales definiciones es un proceso en el cual se genera una confrontación. Tú opinas A, yo B, venga, vamos a luchar. De hecho, otro de los principales factores por los que la connotación negativa de la venta se produzca es principalmente por esto, ¿no? Porque hay un proceso, sobre todo comunicativo, de lenguaje, que no se está ejerciendo de una forma correcta. Por tanto, vamos a olvidar la palabra, el verbo rebatir, y vamos a sustituirlo por resolver. ¿Por qué? Porque en una fase de objeciones hay que entender que mi estado emocional y mi conducta va a determinar lo más importante de esta fase, que es que mi cliente o mi prospecto se sienta cómodo, que mi cliente o mi prospecto se sienta a gusto, que mi cliente o mi prospecto no sienta presión. ¿Por qué? Porque mientras mejor se sienta, más sincero va a ser conmigo. Mi objetivo número 1 es entender ese freno real, ese miedo que mi cliente tiene, porque si yo no sé lo que le pasa a mi cliente o mi cliente me dice cosas que realmente no son y yo no tengo esa información veraz, soy incapaz de resolver esta cuestión. Entonces me interesa que mi cliente esté lo más tranquilo posible. Y para que mi cliente esté lo más tranquilo posible, es decir, no generarle estrés, tengo que seguir una serie de patrones básicos y sencillos en comunicación basándonos en ciencia para que la persona esté cómoda, porque ese es nuestro principal objetivo, no hacer sentir incómoda a una persona en una fase de objeciones. Perfecto. Eso sí, cabe decir que una persona manifieste objeciones o un miedo a tomar una decisión es algo totalmente natural y lógico. Todas las decisiones que tomemos implican un riesgo. Cuando sentimos que ese riesgo es un poco más o un poco mayor de la cuenta, lo normal es que exista nosotros le llamamos movimiento de resistencia, una resistencia a tomar la decisión. Entonces es lógico que una persona las tenga. Por tanto, mientras mejor aprendas a gestionarlas, mientras mejor entiendas cómo funcionan, mucho mejor para ti, porque esto es algo que te va a tocar lidiar siempre, no solo en la venta, en una videollamada, en una llamada o en un trato personal, en general, en tu vida. ¿Bien? Entonces,
Las objeciones, como hemos dicho antes, es un proceso que hay que tratar con mucho cariño, con mucha delicadeza y con mucho entusiasmo. Es un proceso, además, que tenemos que entender que cuentan y hay muchas variables, porque aunque tú tengas una buena estructura, aunque tú tengas un buen proceso, aunque tú sepas exactamente lo que estás diciendo y haciendo, existe un punto que llamamos de no control, en el cual, bueno, la persona puede darme una respuesta u otra y hay entornos que yo no controlo. Por tanto, debes obligatoriamente entender bien todo este proceso, cómo funciona la mente de tu cliente y qué es verdaderamente una objeción para realmente poder, bueno, estar atento o poder resolver cualquier tipo de circunstancias, porque las personas, cada una vienen de su padre y su madre, tendrán el día que tengan. Ya hablaremos de las emociones incidentales y las emociones integrales y que veamos cómo afectan a esto. Entonces, por ir concluyendo y finalizando, ¿cómo vamos a resolver una objeción en este primer episodio del podcast? Bueno, hablaremos de ella, por cierto, más detenidamente, le daremos más cancha a esto, no te preocupes. Bueno, en primer lugar, hay un cuadrante que llamamos el cuadrante de la línea de vida de objeción, que también es algo que veremos, y ese cuadrante lo vamos a titular desde dos perspectivas. Una perspectiva que es todos los comportamientos que yo genere para que esta persona, bueno, pues no obtenga yo lo que quiero, es decir, que no sea sincera. Por ejemplo, que le presione, que le genere fricción, que le haga muchas preguntas, que a lo mejor no esté sonriendo, no esté en un modo empático, y todas aquellas emociones o patrones conductuales que yo genere en la persona para que esa persona se sienta cómoda. Una objeción, lo primero que tienes que entender es que no se tiene que contraargumentar, es decir, no se trata de que una persona que piense A, yo en ese momento le haga ver que hay que pensar en B. Una objeción realmente hay que entenderla desde un tratamiento de validación. Yo primero tengo que validar lo que el cliente quiere, lo que el cliente le pasa o el miedo que el cliente obtiene, aunque sea mentira lo que me está diciendo. Cuando hablo de validar, no quiero decir de aceptar lo que el cliente me diga. Si el cliente, por ejemplo, me dice, oye, es que yo ahora mismo no tengo dinero y esto me supone un desembolso muy grande, no consiste en, entiendo, porque claro, es que es verdad que esto es un desembolso muy grande. No consiste en aceptarlo, consiste en validar lo que el cliente me dice de una forma neutra. Es decir, si la persona me está comentando, oye, fulanito, mira, que me parece un desembolso muy grande, oye, te entiendo perfectamente lo que me estás comentando, porque supongo que diciéndome esto valoras tu economía. Ya está, simplemente, no hace falta nada más. No entres en juicios, no es necesario. Te restan más que te suman. Entonces, cuando hay un proceso de validación, cuando hemos terminado un proceso de validación, le sigue otro proceso. ¿Cómo se llama este proceso? Bueno, este proceso lo llamamos medianamente de intermediación, ¿no? Es un proceso en el cual siempre una objeción, para intentar entenderla, el primer repunte, si usamos la ciencia y usamos simplemente los patrones de comunicación social, entenderemos que la mejor forma de evitar confrontación es siempre preguntar desde una perspectiva lo más empática y lo más natural posible. Ya veremos las preguntas que se denominan de bajo compromiso, las veremos aquí en este canal. Por tanto, tenemos la validación por un lado, la intermediación por otra y luego tenemos la solución. El objetivo principal siempre será entender qué es lo que pasa verdaderamente. Siempre. ¿Qué pasa? Que esto obviamente sé que lo sabes, pero el camino que te lleva a eso, si estás viendo este vídeo, es que ese camino o no te lo han enseñado bien o no lo entiendes bien o hay ciertas cosas que se te escapan. Porque de verdad, lo peor de todo es que yo esté haciendo algo y no sepa por qué lo estoy haciendo. Tú cuando resuelves objeciones, lo que preguntas, lo que haces, lo que dices, ¿sabes verdaderamente por qué lo estás haciendo y por qué lo estás diciendo? Al final, aprender a vender no es vender en sí, es saber por qué vendo y por qué no vendo. Es entender que tengo los conocimientos, las habilidades suficientes como para poder controlar cualquier tipo de situación y cualquier tipo de entorno. Entonces, el siguiente paso, el último, la solución, cuando ya he identificado mediante la intermediación qué es exactamente lo que pasa mediante preguntas de bajo compromiso, preguntas que nosotros llamamos marcadores referenciales, es decir, una serie de cuestiones que veremos aquí en este canal, nos vamos a la solución. Como ves, la solución está muy lejos de la confrontación. Es decir, si a mí mi cliente me dice, no, pues es que no puedo, yo no le voy a decir, ¿por qué no puedes? O yo no le voy a decir, y claro, es que no puedes porque tal. No, siempre es necesario seguir un mismo patrón. Validar, intermediar y luego generar esa solución cuando ya tengo la información que necesito, la información de valor. Y para ello he tenido que seguir un patrón, ¿de acuerdo? Aquí vamos a intentar ver en este canal una serie de cuestiones que son sumamente importantes para ir entendiendo y comprendiendo.
¿Bien? Así que, bueno, hasta aquí el final de este vídeo. Se me ha ido a unos 20 minutitos, más o menos. Perfecto, maravilloso. Espero que te haya ayudado. Este va a ser un canal de papel y boli. Este va a ser un canal de hincar codos, de aprender, ¿vale? Primer episodio de ventas y de ciencia. Espero que lo hayas disfrutado, espero que te haya gustado mucho. No esperes de esto un canal de entrevistas ni un canal con super mega producciones, todo lo contrario, un canal habitual, normal, en el que unas veces grabaré con cámara, otras veces grabaré con teléfono móvil y otras veces grabaré pues como pueda. Así que lo más importante es la información, la divulgación de la información y que aprendas a vender mejor, a entender mejor a la persona. ¿Vale? Bueno, pues final de primer capítulo, final de primer episodio. Estoy por redes sociales, @PabloLunaMorilla. Esto, si lo has escuchado mediante Spotify, perfecto, maravilloso. Y si lo has escuchado y visto a través de YouTube, pues no olvides suscribirte y darle un like para que este contenido se pueda difundir. Dicho esto, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.